El sudor manchaba el cuello de su chamarra barata de mezclilla. Odiaba los vuelos comerciales, sin asiento eyectable, sin palanca de gases, solo aire reciclado que apestaba a cacahuates rancios y una ventanilla rayada con vista a una pista de asfalto que ella solía dominar. Atiborrada en el asiento 13F, no era nadie, solo otra cara en el vagón de ganado. Las luces fluorescentes en la terminal B zumbaban con una frecuencia amarillenta y enfermiza, proyectando largas sombras amoratadas sobre el linóleo raspado. Corina Ramírez estaba sentada, rígida, en un asiento de plástico moldeado en la sala 42. Un vaso de cartón con café negro y tibio estaba encajado entre sus rodillas. El cartón se ablandaba bajo la presión de su mano derecha. Su mano izquierda permanecía hundida en el bolsillo de su chamarra. Si la sacaba, el temblor involuntario de sus dedos anular y meñique la delataría. Detestaba ese temblor. No era una manifestación de miedo. Era el fallo mecánico de terminales nerviosas seccionadas y una placa de titanio que mantenía unidos sus metacarpos. Tomó aire, sabía a cera para pisos, nueces tostadas y el tufo metálico de las multitudes ansiosas. Muy lejos del olor penetrante de la turbocina y el oxígeno ionizado y estéril de la cabina de un F-5E Tigre II. Grupo 4. Estamos abordando al Grupo 4, rezongó una voz sintética y aburrida por el altavoz. Corina no se movió. Prefería esperar hasta que la fila se redujera a unos pocos desesperados. Ver a los civiles arrastrarse hacia adelante, jalando maletas de rueditas descomunales y quejándose de las escalas, siempre le dejaba un sabor amargo. No los odiaba. Los envidiaba. Se preocupaban por conexiones perdidas y equipaje extraviado. No sabían cómo sonaba un misil tierra-aire cuando se fijaba en tu cola. El receptor de alerta de radar aullando un chillido agudo que se te taladraba directamente en las muelas. Una carcajada repentina cortó el murmullo bajo de la terminal. Corina giró la cabeza. Las vértebras fusionadas en la parte baja de su cuello se tensaron con un dolor sordo. 3 jóvenes se dirigían a la puerta. Llevaban impecables uniformes de campaña con el patrón de camuflaje digital de la Sedena. Sus botas, lustradas con un brillo opaco, las mangas arremangadas con precisión. Sobre el bolsillo izquierdo del pecho, unas discretas alas de piloto. En sus hombros, parches de un escuadrón de F-5, cargaban pesadas mochilas tácticas, caminando con esa inconfundible fanfarronería relajada de los pilotos de caza que aún no han aprendido que el cielo no los quiere de vuelta. Te digo que fue una falla del software en el simulador, dijo el más alto, levantando las manos en un brusco viraje. El lenguaje universal del combate aéreo. Su gafete, decía Saldaña. Simplemente te pasaste de Gs con el fuselaje, güey, replicó el de al lado. Montes, con una sonrisa. Jalaste 9 Gs tratando de quitarte un flanker simulado. Ahorita serías un cráter humeante. Corina los observó. Tendrían 24, quizás 25 años. Sus rostros eran lisos, sin las arrugas de la falta de sueño o el estrés que te carcome el alma al volar misiones de apoyo aéreo cercano sobre un valle infestado de ametralladoras pesadas. Irradiaban una confianza ruidosa y no ganada. Pilotos de tiempos de paz, reyes del simulador. Presionó la yema del pulgar contra la cicatriz de quemadura, gruesa y fibrosa, oculta bajo su cuello. Era un hábito feo, instintivo, un ancla física para recordarse que seguía aquí, aunque se sintiera como un fantasma. Grupo 5. Última llamada para abordar al Grupo 5. Corina se puso de pie. Sus rodillas tronaron, un sonido seco y quebradizo. Tiró su café en un bote cercano. Se colgó la maleta de lona al hombro y se unió al final de la fila. Los 3 pilotos de F-5 estaban justo delante de ella en el túnel de abordaje, sus voces rebotando en las paredes de plástico corrugado. El espacio cerrado olía a lana húmeda, moho y desinfectante en aerosol. Al subir al avión, la claustrofobia la golpeó. Siempre lo hacía. Un 737 comercial era una maravilla de la ingeniería, pero para Corina, se sentía como un ataúd. No había palanca de mando entre sus piernas, ni cuadrante de aceleración bajo su mano izquierda. Si algo salía mal, ella era solo carga. Se arrastró por el estrecho pasillo, su maleta golpeando las rodillas de los pasajeros sentados, que la fulminaban con la mirada. Los ignoró, sus ojos escaneando automáticamente la cabina. Fila 11,
Salida de emergencia sobre el ala. Fila 12. Salida de emergencia sobre el ala. Calculó la distancia hasta el mamparo delantero, estimando la dinámica de un choque si el tren de aterrizaje de nariz colapsaba al aterrizar. Memoria muscular. No podía apagarla. Encontró la fila 13. Los 3 pilotos de F-5 ya estaban metiendo sus pesados equipos en los compartimentos superiores al otro lado del pasillo, ocupando los asientos 13A, B y C. Bromeaban en voz alta, ajenos a las miradas molestas de las sobrecargos. Corina se deslizó junto a un hombre corpulento en traje de negocios y se dejó caer pesadamente en el 13F, el asiento de la ventanilla. Metió su maleta debajo del asiento de enfrente. El movimiento le provocó una punzada de dolor agudo en la pierna, donde la varilla de titanio descansaba contra su fémur. Se recostó contra el acolchado delgado e inadecuado del asiento. La mesita plegable frente a ella estaba pegajosa. El acrílico de la ventana estaba rayado y manchado con la huella grasienta de algún pasajero anterior. Corina frotó el cristal con la manga de su chamarra y miró hacia afuera. La enorme extensión de aluminio del ala derecha se extendía debajo de ella. Observó los flaps, su cerebro catalogando automáticamente los puntos de bisagra hidráulicos y las mechas estáticas que se desprendían del borde de salida. «Disculpe, señora», gruñó el empresario del asiento de en medio, con los codos desbordando el reposabrazos. «Vamos a estar apretados hoy». Corina no lo miró. «Quédese de su lado del plástico», murmuró, su voz rasposa y seca. Cerró los ojos, apoyando la frente contra la pared fría de la cabina. Al otro lado del pasillo, los jóvenes pilotos seguían hablando. Rogó que el rugido de los motores los ahogara. Solo quería dormir, quería cerrar los ojos y olvidarse por completo del cielo. Los motores CF Mach 50 y 6 se encendieron con un zumbido armónico y bajo. La vibración se filtró a través del piso, subiendo por las suelas de las botas de Corina. Era una vibración lenta y pesada, patética en comparación con el empuje violento y estremecedor de los dobles turbofanes con postquemadores. El 737 retrocedió pesadamente, empujado por un remolcador, sintiéndose más como un microbús panzón de ciudad, que como una máquina destinada a romper las ataduras de la gravedad. Corina estiró la mano y ajustó la ventilación de arriba, girándola hasta que un débil chorro de aire frío le dio en la cara. No ayudó. La cabina estaba caliente. Olía a la colonia barata del empresario a su lado y al aroma agudo y ácido del sudor nervioso de la fila de atrás. Mientras el avión se alineaba en la pista y el piloto empujaba las palancas de gases, Corina sintió el familiar y suave empujón contra su asiento. La aceleración fue dolorosamente lenta. Su mente visualizó automáticamente el panel de instrumentos que ya no tenía. Velocidad activa. 80 nudos. 1. Rotación. La nariz se levantó. El tren de aterrizaje se replegó con un golpe sordo y mecánico que reverberó en su columna vertebral. Mantuvo los ojos pegados a la ventana, viendo cómo el suelo se alejaba. La caótica cuadrícula de Tijuana se encogió hasta convertirse en un mosaico de grises y marrones, sofocado bajo una gruesa capa de nubes marinas. Al atravesar la capa de nubes, la cabina se llenó de una luz solar repentina, cegadora y sin filtros. Corina se encogió, bajando la persiana de la ventana hasta la mitad. Al otro lado del pasillo, la señal del cinturón de seguridad sonó. Los 3 pilotos de F-5 se desabrocharon de inmediato. «Te digo que la táctica era una basura», Saldaña decía el más ruidoso. Tenía una tableta sobre las rodillas, mostrando un mapa digital de la Sierra de Badiraguato. Si vuelas apoyo aéreo cercano a baja altura en una tolvanera sin radar de seguimiento de terreno, o eres un suicida, o eres un pendejo. Montes se inclinó, señalando la pantalla. No era cualquier tolvanera. Fue un chubasco localizado, y la piloto no tenía opción. Los operadores en tierra estaban inmovilizados por blindados pesados. Fue la extracción de Badiraguato. A Corina se le cortó la respiración. El aire en sus pulmones de repente se sintió espeso, como chupar oxígeno a través de una manguera doblada. Se quedó helada, con los ojos fijos en el pestillo de la mesita plegable frente a ella. Badiraguato, resopló Saldaña, ajustándose el cuello. Toda esa historia está exagerada. Lees los informes posteriores a la acción. Afirman que la piloto del Tigre se clavó en la nube de polvo a 500 nudos, puramente visual, invertida,
solo para conseguir un ángulo de tiro sobre el blindado. Nadie hacía eso. La pura desorientación espacial te mataría en 3 segundos. Le dieron la medalla al valor heroico, por eso intervino el tercer piloto, Duarte, en voz baja. Dan medallas para las buenas relaciones públicas, replicó Saldaña, su voz goteando la arrogante certeza de un hombre al que nunca le han disparado. No puedes anular manualmente las computadoras de vuelo, bajar de 200 pies en visibilidad cero, y lograr una pasada de ametrallamiento. El fuselaje se haría pedazos, y la piloto, apodo Trinchera, probablemente solo tuvo suerte con un tiro a ciegas, y los de tierra la cubrieron. La mano izquierda de Corina, todavía hundida en su bolsillo, se cerró en un puño apretado y agónico. La placa de titanio rechinó contra sus huesos. El recuerdo la golpeó con la violencia de un golpe físico, el olor a fuego eléctrico. La cabina de su F5 es sofocantemente caliente. La radio gritando en su oído, un joven de las fuerzas especiales en tierra, su voz quebrada por el terror puro e inalterado mientras el fuego trazador masticaba su posición. Nos están cayendo encima. Necesitamos acero sobre el objetivo ahora mismo. Ahora mismo, recordó la tolvanera. Un muro imponente y apocalíptico de polvo rojizo que se tragaba el horizonte, su navegante en el asiento trasero gritándole que subiera, que estaban ciegos, que el radar era inútil en la estática. Recordó haber puesto el avión invertido, caer como una piedra en la sopa roja y cegadora, la pura y abrumadora fuerza G presionando su pecho, amenazando con romperle el cuello, el sabor metálico a cobre en su boca mientras se mordía el labio hasta que sangró. No había volado con instrumentos en esos 30 segundos. Había volado por la vibración del fuselaje, la protesta de las alas y un instinto desesperado y aterrador. Pip, 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 el eco fantasma del receptor de alerta de radar resonó en sus oídos. Parpadeó con fuerza, mirando la mesita de plástico hasta que el pestillo se desenfocó. Forzó a sus pulmones a expandirse, inhalando el aire viciado de la cabina. No importa, se dijo a sí misma, déjalos hablar, son unos niños. Déjalos pensar que es un problema de matemáticas. Giró la cabeza ligeramente, mirando por el hueco entre los asientos. Saldaña seguía sonriendo con suficiencia, tocando el cristal de su tableta. Me encantaría ver la grabadora de datos de vuelo de esa misión, dijo Saldaña. Apuesto a que nunca bajó de los 500 pies. Solo una aproximación descuidada disfrazada de acto heroico. Corina cerró los ojos. El impulso de desabrocharse, cruzar el pasillo y enterrar sus nudillos, llenos de cicatrices en su mandíbula perfectamente afeitada, era abrumador. Pero estaba agotada. La ira ardió con fuerza por un segundo. Luego se desvaneció en un cansancio que le calaba hasta los huesos. Era una veterana discapacitada sentada en clase turista, volando a una clínica de fisioterapia en la Ciudad de México. Ya no era Trinchera. Disculpe. La voz era profunda, autoritaria y de mayor edad. Corina abrió los ojos. De pie en el pasillo, justo al lado de los jóvenes pilotos de F5, estaba el capitán del 737. Tendría unos 50 y tantos años, canoso en las sienes, su uniforme impecablemente planchado. 4 gruesas barras doradas rodeaban los puños de su saco. Los 3 jóvenes pilotos se enderezaron inmediatamente en sus asientos. Saldaña guardó rápidamente la tableta, ofreciendo un asentimiento respetuoso y entusiasta. Buenos días, mi capitán. Un ascenso suave hoy. El capitán ni siquiera los miró. Se quedó perfectamente quieto, con los ojos fijos al otro lado del pasillo, mirando directamente a la mujer apretujada contra la ventana en el 13F. Corina le devolvió la mirada. Su cerebro tardó un segundo en atravesar el pelo cano y el uniforme civil, pero los ojos eran los mismos. El rictus pesado y exhausto de la mandíbula era el mismo. Perro. El capitán David Perro Calderón, el piloto del KC-130 Hércules Cisterna, que había mantenido su enorme y pesado avión, orbitando directamente dentro de la zona de amenaza de misiles sobre la sierra durante 2 horas, esperando que ella saliera arrastrándose de la tolvanera con los tanques secos y su motor derecho tosiendo humo. Se había arriesgado a una corte marcial para darle el combustible que necesitaba para regresar a la base. Calderón ignoró por completo a los jóvenes y se metió en la fila, inclinándose sobre el desconcertado empresario del asiento de en medio. Miró a Corina.
Miró la fea cicatriz de quemadura que subía por su cuello, el cuello deshilachado de su chamarra y el vacío agotamiento en sus ojos. Vi la lista de pasajeros antes de despegar, dijo Calderón, su voz baja pero con un peso que silenció el área inmediata. Pensé que era un error en el sistema, no creí que te dejaran volar en algo que no tuviera posquemadores. Corina soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Una sonrisa apretada y sin humor tocó la comisura de su boca. Me cortaron las alas, David. La clase turista es para lo único que tengo permiso ahora. Calderón sonrió, pero no había alegría en ello. Solo un profundo y compartido pesar. Extendió la mano. Corina dudó, luego sacó la mano izquierda del bolsillo. El temblor era visible, la punta faltante de su dedo anular y los nudillos torcidos y llenos de cicatrices quedaron expuestos bajo las duras luces de la cabina. Le tomó la mano. Calderón la agarró con firmeza, ignorando la carne destrozada. Es un honor tenerla en mi nave, dijo Calderón en voz baja. No usó su primer nombre. No la llamó Corina. Usó el nombre que se había ganado con sangre y turbocina ardiente. Qué gusto ver la trinchera. Al otro lado del pasillo, Saldaña se congeló. La mano del joven piloto, a medio camino de su taza de café, se detuvo en seco en el aire. Montes y Duarte giraron la cabeza bruscamente, con los ojos como platos, saltando del capitán de 4 barras a la mujer silenciosa y maltratada en el asiento de la ventana. La atmósfera en la cabina cambió. El aire de repente se volvió espeso y pesado. Trinchera. La sonrisa arrogante de Saldaña se disolvió. El color desapareció por completo de su rostro, mientras miraba el temblor en la mano destrozada de ella, y el grueso y fibroso tejido cicatricial que desaparecía bajo su cuello. Se dio cuenta, con una repentina y aplastante ola de horror, exactamente junto a quien había estado sentado. El silencio no descendió. Se estrelló. Se impactó contra la fila 13 con la fuerza contundente del impacto de un pájaro contra la carlinga. La mano de Calderón apretó el hombro de Corina una última vez. Un agarre firme y sin callos que hablaba de funerales compartidos e informes clasificados. Antes de darles la espalda, marchó de regreso por el pasillo hacia la cabina de vuelo. Sus pesados pasos, amortiguados por la alfombra barata, no dedicó otra mirada a los pilotos de F5. Había soltado la bomba. No necesitaba ver el cráter. A su lado, el empresario del asiento de en medio, se movió incómodo, sintiendo la repentina caída de la presión atmosférica, pero sin el contexto para entenderla. Volvió a su crucigrama, ajeno a los fantasmas que rondaban la fila. Al otro lado del pasillo, Saldaña estaba completamente paralizado. La inclinación arrogante de su barbilla había desaparecido, reemplazada por una palidez de mandíbula floja. El mapa digital de la sierra de Badiraguato en su tableta se había oscurecido, reflejando su propio rostro aterrorizado en el cristal negro. Se miró las manos, luego el plástico rayado de su mesita. La bravuconería se le había desangrado, dejando una realización hueca y nauseabunda. Acababa de pasar 20 minutos diseccionando el peor y más traumático momento de la vida de una extraña, reduciendo su supervivencia a un problema de matemáticas y llamándola mentirosa en su cara. Corina no se sintió reivindicada. Se sintió completamente expuesta. La repentina y sofocante reverencia que emanaba del otro lado del pasillo le erizó la piel como hormigas. Odiaba la lástima, odiaba el asombro aún más. Ambas eran solo formas diferentes de ver a una baja de combate. Los prefería arrogantes y estúpidos. Era más fácil ignorarlos. Volvió la cara hacia la ventana de acrílico rayado. Abajo, los dientes afilados y nevados de la Sierra Madre Occidental se aplanaban en la interminable y helada cuadrícula del Bajío. El resplandor que rebotaba en el ala de aluminio era agudo e implacable. Bajó la persiana de plástico con un chasquido seco, sumiendo su rincón de la cabina en una sombra fresca y gris. Metió su mano buena en el bolsillo y sacó una botella de agua de plástico que había comprado en la terminal. La apretó contra su pecho e intentó desenroscar la tapa con la mano izquierda. Los nervios destrozados protestaron de inmediato. La placa de titanio en sus nudillos envió una sacudida eléctrica y aguda por su antebrazo. La tapa no se movió. Antes de que pudiera intentarlo de nuevo, una mano se extendió desde el otro lado del pasillo. «Señora, permítame». Era Saldaña. Su voz estaba completamente despojada de su antigua fanfarronería. Se quebró.
un sonido patético e infantil que delataba exactamente lo joven que era en realidad. Su mano temblaba ligeramente mientras se ofrecía a tomar la botella. Corina miró sus dedos lisos y sin cicatrices. Luego levantó la vista hacia sus ojos. Estaban abiertos, desdichados y desesperados por la absolución. «Yo puedo», graznó Corina, su voz seca como la estática. Mordió la tapa de plástico con las muelas y giró la botella bruscamente con la mano derecha. El sello se rompió con un chasquido nítido. Escupió la tapa en su regazo. Saldaña retiró lentamente la mano, tragando saliva con dificultad. El zumbido ambiental de los motores CF-56 se sentía ensordecedor en el silencio entre ellos. Yo no sabía, logró decir, las palabras ahogándolo. Estuve totalmente fuera de lugar. Los datos del simulador. No. Deja de hablar, dijo Corina. No fue una orden enojada. Fue plana, agotada y desprovista de calor. Estabas de hablador sobre algo que no entiendes. Es lo que hacen los pilotos de tiempos de paz. Yo también lo hice, antes de saber a qué huele la carne quemada. Ya déjalo. Saldaña se hundió de nuevo en su asiento como si lo hubieran golpeado. Montes, sentado a su lado, miraba fijamente el respaldo del asiento de enfrente, negándose a hacer contacto visual. Corina presionó el plástico frío de la botella de agua contra su frente, tratando de congelar la migraña que florecía detrás de sus ojos. La ventilación del aire acondicionado siseaba sobre ella, oliendo débilmente a freón y polvo. El avión de repente entró en una bolsa de turbulencia de aire claro. El fuselaje se estremeció. Una sacudida lateral, brusca y violenta que hizo sonar los compartimentos superiores. Al instante, el sistema nervioso central de Corina secuestró su cuerpo. Su pie derecho pisó con fuerza un pedal de timón invisible, golpeando la maleta debajo del asiento. Su mano derecha se crispó violentamente hacia arriba, buscando instintivamente una palanca de mando central para corregir la guiñada. Su ritmo cardíaco se disparó de 60 a 140 en una fracción de segundo, inundando su torrente sanguíneo con adrenalina fría y metálica. Luego, la realidad se derrumbó de nuevo. Las limitaciones físicas del asiento 13F aplastaron su instinto. No estaba atada a un asiento eyectable. No tenía controles de vuelo. Era solo carga en una lata de aluminio. Forzó a su pie a relajarse, músculo por músculo. Destrabó la mandíbula hasta que la articulación tronó. Cerró los ojos y se concentró en la textura pegajosa de la mesita, forzando su respiración a ralentizarse. Inhala por 4. Sostén por 4. Exhala por 4. Cuando abrió los ojos, Duarte, el más callado de los tres, sentado en el asiento del pasillo, la estaba observando. No se había perdido el respingo fantasma, no se había perdido la forma en que su respiración se entrecortó. «No desaparece, ¿verdad?», preguntó Duarte. Su voz era baja, perfectamente afinada por debajo del rugido de los motores, destinada solo para ella. Corina finalmente giró la cabeza por completo para mirarlo. Duarte carecía de la arrogancia pulida de Saldaña. Sus ojos estaban cansados, oscuros por debajo, buscando algo real. No estaba mirando a la ganadora de la medalla al valor heroico, estaba mirando los restos que habían quedado. «¿La memoria muscular?», preguntó Corina, su voz cautelosa. El ruido corrigió Duarte en voz baja. «El miedo». Corina soltó un suspiro lento y entrecortado. El sonido se le atoró en la garganta. Era la pregunta más honesta que había escuchado en 18 meses de estériles habitaciones de hospital y evaluaciones psiquiátricas. Los psicólogos siempre le preguntaban cómo se sentía con respecto al miedo. Nunca entendieron que el miedo era una entidad física, un residente permanente en su médula ósea. «No», dijo Corina, apoyando la cabeza en el mamparo. «Solo cambia de forma. Allá arriba, el miedo es una herramienta. Te mantiene viva. Agudiza tu visión y acelera tus manos. Acá abajo», hizo un gesto vago hacia la apretada cabina de clase turista. Los pasajeros ajenos. El vaso de plástico de ginger ale que la sobrecargo le estaba dando al empresario. «Acá abajo. Solo te vuelve loca. Oyes el escape de un coche y tu cerebro te dice que es fuego antiaéreo. El avión pega un brinco y tratas de corregir una pérdida de sustentación». Duarte asintió lentamente. No ofreció un consuelo vacío. No le agradeció por su servicio. Simplemente absorbió la verdad fea y sin barnizar de aquello. «¿Lo extraña?», preguntó.
Corina se miró la mano izquierda destrozada. Extraño a la persona que era antes de saber que podía romperme tan fácilmente. Pero el cielo. Al cielo no le importas, niño. Solo está esperando que cometas un error. 2 horas después, los motores desaceleraron. El zumbido armónico bajó a un gemido más grave y rechinante. La nariz del 737 bajó unos grados. El repentino y pesado cambio en la presión de la cabina apretó los tímpanos de Corina hacia adentro. Movió la mandíbula, tragando repetidamente para despejar el bloqueo. La articulación donde su mandíbula se conectaba hizo un clic agudo, un recuerdo físico permanente de golpear su casco contra la carlinga durante un violento viraje evasivo de 9 GS sobre la sierra. El paisaje del Valle de México se abalanzó para recibirlos a través del acrílico rayado. Nubes grises y espesas colgaban agresivamente bajas, cargadas de una lluvia helada de invierno. Las alas se estremecieron cuando los flaps se extendieron con un agudo gemido mecánico, mordiendo la corriente de aire para reducir la velocidad. Corina observaba el suelo con la mirada hipervigilante de un investigador de accidentes, árboles desnudos de invierno, carreteras de asfalto mojado, la valla perimetral de tela metálica del aeródromo, la pista de concreto corriendo debajo del ala, húmeda y resbaladiza. Pum, pum. El tren de aterrizaje principal se estrelló contra el asfalto con un impacto que le sacudió los huesos. Los spoilers se desplegaron de inmediato, grandes paneles de metal que se levantaban en la parte superior del ala para matar la sustentación. Las cubiertas de los motores se abrieron y el empuje inverso rugió, lanzando a Corina violentamente hacia adelante contra su cinturón de seguridad. La tosca tela de nailón se clavó profundamente en su clavícula, presionando directamente sobre el borde de la gruesa cicatriz de quemadura en su cuello. Hizo una mueca de dolor, mordiéndose el interior de la mejilla hasta que saboreó el cobre. Mientras el avión reducía la velocidad a un rodaje lento y pesado, la cabina estalló en la habitual sinfonía caótica de civiles impacientes. Los cinturones de seguridad se desabrocharon en una cascada de clics rápidos. Los teléfonos celulares sonaron sin cesar con notificaciones de servicio. El corpulento empresario a su lado inmediatamente comenzó a abrirse paso a codazos hacia arriba, desesperado por permanecer encorvado en el pasillo durante 10 minutos antes de que siquiera abrieran las puertas. Corina permaneció sentada. Cerró los ojos y esperó. Al otro lado del pasillo, los 3 pilotos de F-5 también permanecieron sentados. El resto del avión comenzó a vaciarse fila por fila. Un lento y agonizante arrastre de maletas de rueditas y pasajeros quejumbrosos que avanzaban poco a poco hacia la salida delantera. El olor de la cabina cambió de pan duro y café a abrigos húmedos y gases de escape del túnel de abordaje. Finalmente, después de minutos agónicos, el pasillo junto a la fila 13 se despejó. Saldaña se puso de pie, metió la mano en el compartimento superior y agarró su pesada mochila táctica, colgándosela sobre un hombro con facilidad practicada, pero no se metió en el pasillo para irse. Miró a Corina. El rey de los simuladores había desaparecido por completo, reemplazado por una disciplina militar tensa y rígida, que parecía casi dolorosa de mantener. No sonrió. Salió al pasillo, se cuadró hacia el frente del avión y se puso en posición de firmes. Montes y Duarte se movieron al unísono, haciendo lo mismo. 3 pilotos de caza de élite, listos para el combate, de pie, perfectamente quietos, en el estrecho y lleno de basura pasillo de un avión comercial. No hicieron un saludo militar, un saludo en interiores, sin cubrecabezas. Estaba técnicamente en contra del reglamento militar, pero la forma en que estaban parados, con la barbilla metida, el pecho expandido, los ojos fijos al frente en el mamparo, creando una barrera física e inquebrantable para darle a ella un camino despejado y sin obstrucciones hacia la salida. Era un saludo en todo menos en el nombre. Era una guardia de honor improvisada en clase turista. Corina lo odió. Se le oprimió el pecho, el aire de repente atrapado en sus pulmones. No quería el honor, no quería el pedestal, solo quería que sus dedos dejaran de temblar cuando sostenía una taza de café. Quería dormir una noche entera sin despertarse ahogada por el olor fantasma a turbocina quemada, pero mientras los miraba, vio algo más en su postura rígida y silenciosa. No era solo un respeto ciego por una medalla que guardaba bajo llave en un cajón. Era un ajuste de cuentas para ellos mismos. Estaban mirando directamente a su propio futuro potencial.
Estaban mirando el verdadero precio no anunciado de los parches de escuadrón adheridos con velcro a sus hombros. Corina, con torpeza, metió la mano debajo del asiento de enfrente y agarró la pesada correa de lona de su maleta. La sacó. Los nervios seccionados de su mano mala gritaron en una protesta ardiente mientras agarraba el asa. Se puso de pie. Sus rodillas tronaron ruidosamente en la cabina silenciosa. Ignoró a los pilotos de F5, negándose a reconocer el peso pesado y sofocante de su respeto. Salió al pasillo. No caminaba con la fanfarronería relajada de un piloto de caza. Caminaba con una ligera cojera permanente, arrastrando su pierna derecha solo una fracción de centímetro. Sus hombros, encorvados a la defensiva contra el frío del aire de la cabina, al pasar junto a Saldaña, se detuvo por una fracción de segundo. «Cuida tus 6, niño», murmuró. Su voz apenas un rasguño de sonido sobre el ruido de fondo de los motores en ralentí. «Al cielo no le importan tus puntajes en el simulador». Saldaña tragó saliva con fuerza. Su manzana de Adán se movió, pero sus ojos permanecieron fijos al frente. «Sí, mi capitana». «Gracias, mi capitana». Corina caminó por el piso inclinado y acanalado del túnel de abordaje. El aire que entraba del exterior estaba helado, olía intensamente a combustible de aviación, concreto húmedo y lluvia congelada. Era el aroma de su antigua vida, amargo, tóxico y embriagador. Hundió su mano destrozada en el bolsillo de su chamarra barata de mezclilla. Bajó la cabeza contra el frío y cojeó lentamente hacia la recogida de equipaje. No era nadie. Solo otro fantasma rondando la terminal. Solo una pasajera en el asiento 13F. Esa es la cruda realidad de la cabina, amigos. A veces, el peso más grande que carga un piloto no es la fuerza G, sino la supervivencia. Si la historia de Corina te llegó al alma, aprieta ese botón de me gusta, para honrar las batallas invisibles que nuestros veteranos libran cada día. Deja un comentario abajo. ¿Cómo habrías reaccionado en el lugar de Saldaña? No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias crudas y realistas que te muestran la verdad descarnada detrás de la gloria. Manténganse en tierra. Todos.